Ya, vamos a iniciar con la primera semana en la que vamos a tocar un tema introductorio a la morfofisiología. Tenemos un pequeño índice donde vamos a ver los temas a tocar, que son conceptos o definiciones, los niveles de organización, los tipos de tejido que tenemos, la exposición anatómica, planos y terminología utilizada dentro de la medicina, y también el tema de la homeostasis y medio interno, así como la membrana celular de transporte, ¿no? Y bueno, para finalizar, algunos ejemplos de asociación que va a haber entre la anatomía, la histología y la fisiología. Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos. Vamos a definir la morfofisiología, que es una ciencia que se va a ocupar de estudiar el cuerpo humano desde el nivel celular, básicamente, hasta un nivel de sistemas. Busca entender cómo la organización estructural permite el equilibrio interno, al cual denominamos la homeostasis, y para el tema de nosotros como futuros profesionales de la salud, este conocimiento es fundamental porque nos va a permitir comprender enfermedades, proponer diagnósticos para nuestros pacientes y también elaborar algunos tratamientos diseñados al tipo de patología que podamos encontrar. Dentro de los niveles de organización vamos a iniciar desde lo más pequeño, ¿no? El cuerpo básicamente tiene una estructura jerárquica. Dentro de estas vamos a iniciar con las células, que es la unidad básica de la vida. Un conjunto de estas células van a hacer un tejido, van a conformar un tejido, que básicamente ya son conjuntos de células especializadas, células de un mismo tipo, ¿no? El conjunto de tejidos van a formar un órgano, ¿no? Como vemos acá, bueno, por ejemplo, es parte del páncreas y el vaso, ¿no? Conjuntos de órganos, por ejemplo, ya nos referimos acá al tema del sistema digestivo, ¿no? Que, bueno, el tema del páncreas, vaso, el tema del duodeno ya forman parte del sistema digestivo. Y un conjunto de sistemas ya van a formar un individuo, ¿no? Que básicamente va a integrar órganos coordinados. Bueno, y quizás para agregar un conjunto de individuos va a formar pues una comunidad o una población, ¿no? Dentro de los tejidos, vamos a ver la relación morfofuncional que van a tener. Tenemos estos cuatro. El tejido epitelial, que básicamente tiene como función recubrir superficies y cavidades. Dentro del mismo tejido epitelial vamos a tener el tejido simple, que se caracteriza por tener una sola capa, ¿no? El tejido estratificado, que tiene más de una capa, vienen así en filitas. Y bueno, el pseudoestratificado tiene la apariencia de ser un tejido estratificado porque da la apariencia que tuviese capas, pero en realidad es un tejido simple, solamente que es más alto, ¿no? Por eso que lo conocemos como pseudoestratificado. Eh, También tenemos el tejido dentro del epitelial plano, cúbico, básicamente por su forma, y el cilíndrico. La función básicamente que tiene este tejido es la de absorción, la secreción y en general la protección. El segundo tejido tenemos el conectivo, que tiene como función de unir y sostener. Por ejemplo, dentro de esto vamos a tener, dentro del conectivo tenemos el óseo, tenemos el tejido sanguíneo y el adiposo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del óseo, podemos considerar los huesos que tienen como función principal sostener el cuerpo, ¿no? La estructura esquelética básicamente del cuerpo humano. En el caso de la sangre, que también es parte de un tejido conectivo, la cual se va a asegurar de transportar nutrientes y gases como el oxígeno por todo el cuerpo. El tercer tejido es el muscular, que básicamente se especializa en el movimiento. Dentro de eso tenemos el tejido esquelético, por ejemplo, que es el que va a dar la movilidad y sostén, como habíamos dicho hace un momento, al cuerpo. El cardíaco, que está forma del corazón, que va a generar el impulso de la sangre.
y el tejido liso, que básicamente va a regular funciones viscerales como la digestión. Finalmente encontramos el tejido nervioso, que la función principal es la comunicación rápida de los impulsos eléctricos, ¿no? Como podemos ver, este tejido está conformado por axones dendritas, y que básicamente estos explican la transmisión de la información que cumple este tipo de tejido. Pasamos al tema un poco más anatómico, en el cual vamos a encontrar la posición anatómica, planos y alguna terminología utilizada referente a los mismos. Tenemos la posición anatómica, que básicamente vamos a ver a estas dos personas, en la que nos indica que debe ser la persona, debe estar de pie, mirando al frente, con los brazos extendidos y las palmas hacia adelante, ¿no? Tanto en su vista ventral como en la vista dorsal. Dentro de los planos anatómicos, básicamente encontramos tres cortes, que, como podemos ver, el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Dentro de estos, básicamente, te vamos a encontrar algunas terminologías, ¿no? que se van a utilizar dentro de la anatomía. Referido, por ejemplo, a los planos anatómicos, en un plano transversal nos va a dar dos términos, que son el cefálico, que vendría a ser la parte de arriba, y el caudal, la parte de abajo, ¿no? Eh, También encontramos, si hacemos una división exacta de la persona, vamos a encontrar la palabra medial, que es el centro, y de esta nacen dos términos, que es la parte distal y la parte proximal. Proximal, como su mismo nombre dice, es lo más cerca que está la parte medial, y distal, lo que está más alejado, ¿no? Si, por ejemplo, acá damos un ejemplo de la parte proximal, podríamos decir que la clavícula, por ejemplo, está en un lado proximal al lado medial del cuerpo humano, y, por ejemplo, los dedos, las falanges, estarían en una vista distal, ¿no? De la parte medial del cuerpo humano. Asimismo, bueno, vamos a encontrar la parte, por ejemplo, en el corte coronal, la parte ventral, que viene a ser la parte de adelante, ¿sí? Y la parte dorsal, que es la parte posterior. Y encontramos otro término más, que es la homeostasis y medio interno. Homeostasis vamos a definirla como equilibrio, ¿no? El cuerpo humano siempre va a buscar estar equilibrado. Cuando básicamente se rompe este equilibrio, se podría decir, es donde vamos a encontrar las diversas patologías que tenemos, ¿no? Eh, de acuerdo a dos autores, que son Claude Bernard y Walter Cano, dan la importancia del medio interno, ¿no? Que indican que el entorno celular ocurre en procesos vitales, y la homeostasis asegura que variables como la temperatura, pH, la presión y concentración de electrolitos se mantengan estables. Debemos de tener en cuenta que el agua corporal que encontramos en el cuerpo representa el 60% del peso, pero en adultos, porque esto va a variar en el caso, por ejemplo, de los niños, bebés o de una persona quizás mayor, ¿no? Pero en promedio, una persona adulta, el 60% del peso está conformada por agua, ¿no? Esta agua se va a distribuir al mismo tiempo en dos, que viene a ser el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y a su vez el líquido extracelular, que se divide en dos, ¿no? Que es el intersticial, que viene a ser un 15%, y el plasma un 5%. Asimismo, tenemos los electrolitos, los cuales se distribuyen de forma diferencial. Tenemos uno conocido, por ejemplo, el sodio, que va a predominar fuera de la célula, el potasio dentro, y va a permitir esto crear fenómenos como la conducción nerviosa y la contracción muscular.
Tenemos, ampliando un poquito más, tenemos el tema de la membrana celular y el transporte, en el cual básicamente encontramos dos tipos de transporte, que es el transporte pasivo y el transporte activo. En resumen, básicamente se diferencian por algo, que es el tema del gasto o uso de energía. En el caso del transporte activo, para que se produzca va a requerir energía. Y esta energía nosotros la vamos a conocer como el ATP, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en el transporte pasivo, por ejemplo, la, la transmisión se va a producir a través de su gradiente, ¿no? Por difusión simple, facilitada y ósmosis, que no requiere, pues, el gasto de energía, ¿no? Por ejemplo, viene aquí para acá o de acá para allá, ¿no? A diferencia del transporte activo, que como les decía, requiere ATP, energía, porque esto se va a mover en contra de su gradiente. Si de repente viene en un transporte pasivo, viene de esta manera, de arriba hacia abajo, por así decirlo, en transporte activo va a ir de abajo hacia arriba, ¿no? En contra de su gradiente. Es por eso que va a requerir gasto de energía, como lo conocemos como el ATP, ¿no? Eh, bueno, en resumen, estos dos mecanismos son vitales para mantener la homeostasis hídrica y electrolítica del cuerpo humano. Ya para finalizar, un ejemplo quizás de cómo podemos integrar tanto la anatomía, histología y fisiología en un tema introductorio de la morfofisiología, podríamos de repente utilizar el tejido sanguíneo, ¿no? Que vamos a encontrar que está compuesto por tres tipos de células, ¿no? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En los glóbulos rojos, por ejemplo, bueno, vamos a ver que tienen una forma bicóncava y estos tienen como función principal transportar oxígeno, nutrientes por todo el organismo, ¿no? En los glóbulos blancos, que poseen morfología variable y que permiten desplazarse y sobre todo generar un mecanismo de defensa para el organismo. Y el tercero, que son las plaquetas, bueno, que vienen a ser fragmentos celulares cuya estructura favorece la coagulación y la hemostasia. Como conclusión, podríamos decir que, en resumen, la morfofisiología nos enseña que cada estructura está íntimamente ligada a su función, desde las células hasta los sistemas. Y bueno, que esta relación al mismo tiempo explica la vida y permite entender tanto la salud como la enfermedad. Conocer la morfofisiología nos va a dar la base para la práctica profesional en el ámbito de salud. Eso sería todo referente a la primera semana. Gracias.